¿cómo se llama? Cuando arrancó la pandemia, tal cual. Así que nada, es como que con ella experimenté, creo que salió bastante bien. Así que bueno, nada, la precepto la van a ver muy activa en todo lo que es la parte de chats y demás. ¿Me da una mano? No. Bueno, nada, nos va a ayudar con lo que es esta materia. Ella va a dar un tema, todavía lo estamos preparando. Va a ser su primer presencial que va a estar, así que nada de eso. Bueno chicos, a ver, dudas de la clase de, ya ni me acuerdo cuándo, del sábado no fue, del viernes. ¿Qué vimos el viernes? Terminamos, ya me acuerdo, terminamos de ver cuadraditos, terminamos de ver la parte de ratios económicos. Tenemos que ver la apertura de lo que es el ROE, eso lo vamos a ver ahora. Ahora también vamos a ver algo del punto de equilibrio operativo. Vamos a resolver algunos casos y vamos a empezar a resolver algún caso. ¿Alguien intentó sacar las conclusiones del caso relatados? ¿O son todos Clemente o nadie ni sabe lo que es Clemente? Me siento viejo cuando pasan estas cosas. Son tímidos, o son tímidos o lo que fuere. Bueno, nadie intentó, en serio se lo pregunto esto. ¿No? ¿Cómo? Ok, bueno, hoy vamos a hacer igual. Si no se ven también es el momento. Es el momento, exactamente. Es el momento para equivocarse. Claro, igual vamos a ver Choice, porque Choice les va a servir un poco para guiarse en cuanto a la resolución del caso. Pero antes de ver Choice, quiero que veamos algunas cosas que tienen que ver con la apertura del ROE. Primero que nada, dudas de la clase del viernes. ¿No? Bueno. Yo tengo una duda más administrativa, si ya están las fechas de parciales. No, porque tenía que hablar con ella, y digo ella, con algunos miembros de mi equipo. Me falta hablar con Cristian está hasta la mano de trabajo. Entonces tengo que hablar con él y con Valentín, que son otros dos. En realidad somos cuatro miembros del equipo. Y por ahí hay uno más que va a dar algo de derivados financieros. Pero eso estamos por verlo, todavía no lo tengo muy claro, pero por lo menos somos 4 miembros, ella es una que ya la van a ver muy activa en todo lo que es la parte de consulta de dudas, igual algún ejercicio también va a ser, pero también tengo que hablar con Valen y tengo que hablar con Cristian, que son 2 chicos que también dan clases conmigo. Ellos sí hacen muchos años. Con Emi hace cuánto llevamos, 1 año y medio más o menos, 2 años. Con Emi llevamos 2 años ya y 2 años pasaron, miércoles. Bueno, y por eso tengo que terminar de cerrar un par de temas, si los voy a calzar dentro del primer parcial o dentro del segundo parcial. Los temas obviamente los tengo, sé más o menos cuándo va a ser, el examen va a ser a principios de mayo más o menos, pero no sé exactamente cuándo, ¿ok? Tengo que definir en qué semana y va a ser un sábado al final. Okay. Que creo que es más cómodo para todos, para venir un sábado de 11 a 1 y eventualmente si hay que extendernos un cachito nos podemos extender, vienen más relajados, estudiando durante toda la noche, algunos vienen sin dormir, lo típico, yo hacía eso. Así que nada, son cosas que normalmente nos podemos encontrar. Bueno, chicos, a ver, la clase del viernes nosotros vimos 3 ratios económicos, y los 3 ratios económicos que nosotros vimos fueron costo de financiamiento, definimos el costo del financiamiento de 2 formas distintas, como KD por 1 menos T, o también lo definimos como gastos financieros por 1 menos T, todo esto dividido las deudas financieras, ¿sí? ¿Y qué era esto? Era el costo del dinero con fondos de terceros, apalancado por terceros, el costo del dinero apalancado por financiamiento financiero de terceros. Después vimos como segundo ratio el ROE. Ahora vamos a ver qué era el ROE. Recuérdenme, ¿qué significaba el ROE más allá de la sigla? La sigla es Return on Equity. ¿Qué significa esto del ROE? El retorno del no. Los fondos propios, el equity. Cuando vemos la letra E es de equity. La otra va a ser del activo, que va a ser el ROA. Sí. Y entonces nosotros definimos como el retorno de los fondos propios como el resultado del ejercicio sobre lo que pusieron. Básicamente, ¿cuánto se llevan los terceros financieros sobre lo que pusieron? ¿Cuánto se llevan los accionistas respecto de lo que pusieron? Bien.
Y estamos midiendo en términos de retorno, en términos de rentabilidad, en términos de porcentaje. Y luego vimos otro que se llamaba ROA, que el ROA es igual a, lo podemos también definir de dos formas, es lo mismo, EBIT por 1 menos T sobre total del activo, o también lo definimos como resultado del ejercicio más gastos financieros por 1 menos T sobre total del activo. Esto y esto es lo mismo. EBIT por 1 menos T es lo mismo que decir el resultado del ejercicio más gastos financieros por 1 menos T. ¿Y qué es eso? La ganancia que tengo para distribuir de toda la empresa. ¿Ok? Retorno de los accionistas, retorno de los terceros, retorno de la empresa. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de unos cuadraditos acá en clases? Me olvidé pasarle la presentación, me olvidé un montón de cosas. Chicos, no se tomen a pecho eso que dije el viernes, que si no les pasó el enlace tenían un punto más. Crean si quieren los Reyes Magos, no existen. Les aviso, es papá y mamá que les dejan las cosas en el zapatito, ¿ok? Bueno. Y yo esas promesas que hago que no debería, ¿no? Pero bueno, se las hago a todos los cursos, se queden tranquilos, a ella no sé qué haber prometido. Bueno, cuando nosotros veíamos este ejemplo de cuadraditos, decíamos, che, mirá, acá yo tengo una media en función de todo lo que se financió la empresa, ¿cómo voy a distribuir la plata que gano? Porque esto es en definitiva la ganancia que tengo para distribuir entre las dos fuentes de financiamiento. ¿En función de cuánto? De cuánto financiaron la total del activo. Puede ser que pase un poco más a este, puede ser que pase un poco más a este. El retorno del activo es la media, si quieren. Es una especie de media ponderada del retorno promedio que saca cada una de las fuentes de financiamiento. Claro, me falta una pata acá. Acá hay algo que no está, que es el financiamiento a tasa cero. Las empresas tienen una parte de financiamiento a tasa cero. ¿Cuál es el financiamiento a tasa cero? Las deudas comerciales, las deudas sociales, las deudas fiscales, que de movida les aclaro, tanto las deudas sociales como las deudas fiscales a veces no son tan a tasa cero, tampoco las deudas comerciales. ¿Por qué digo esto? Vos cuando te querés financiar con el fisco, vayan a deberle plata al fisco y díganme cuánto van a pagar de intereses. Les van a romper la cabeza, ¿ok? Mucho más que lo que les puede cobrar un banco. Salud. Mucho más que lo que les puede cobrar un banco. Entonces, eso de tasa cero es relativo, pero acá no lo tenemos. Y de hecho nosotros, el interés fiscal o el interés de las deudas sociales no lo vamos a mostrar. Y si hay proveedores que te pueden cobrar intereses, que a veces pasa, tampoco lo vamos a mostrar. Ahora, lo que sabemos es que si esto distribuye y este pide más tasa, voy a tener que distribuir el retorno entre las dos fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la forma para que este aumente si aumenta este? ¿Cómo puedo hacer para que aumente el ROE si aumenta el costo del financiamiento? Tiene que aumentar el ROA. O la otra es, me endeudo menos. Si bien pago tasa de interés alta, me endeudo menos y le paso parte del retorno que tenía este, se lo paso para acá abajo. Bien, acá es donde empiezan a jugar las decisiones de financiamiento. Cuando nosotros hablamos de decisiones de financiamiento decimos, che, mirá, ¿cómo apalanco a la empresa? ¿Cuál es el ratio de endeudamiento? ¿Cuánto interés me generan? ¿Cómo me pegan los gastos financieros? ¿Sí? Sobre la cobertura de intereses. Todo eso está asociado también a esto. A ver, es como una telaraña en realidad. No es que una cosa es independiente de la otra, es una gran telaraña. Lo que nosotros sabemos es que en cuanto a retornos, si este no cambia y este baja es porque subió este. Si este aumenta y este no cambia, baja este. Entonces, si yo establezco una relación entre dos de estos ratios, voy a poder establecer una tercera conclusión. Por ejemplo, si yo establezco la relación entre el ROE y el ROA, y digo, mirá, y creo un ratio, que no sé, después le podría llegar a poner un nombre, y este ratio que yo quizás le pueda encontrar algún nombre, digo, esta relación cae, es decir, el ROE cae respecto al ROA. ¿Por qué pasa eso? Porque el costo de financiamiento te está subiendo. Entonces, a partir de dos ratios relacionados entre sí, puedo encontrar qué pasa con el tercero. O si este número sube, puede pasar
porque suba el ROE también suba el ROE pero más, o porque suba el ROE y este no cambie, pero entonces es porque te baja la tasa de interés. Acá es donde empezamos a jugar. Y acá hay una decisión de financiamiento. La decisión de financiamiento si es con fondos propios o fondos de terceros está acá adentro. Entonces, vamos a imaginar por un minuto que yo tengo una hoja, pero vamos a usar un poco la imaginación y vamos a imaginar que esta hoja no es una hoja, que es un sube y baja, ¿se acuerdan? Fueron a la plaza, ¿no? A ver si todavía eso tampoco existe ahora, ¿sí? Esto es un sube y baja, ¿se acuerdan? Se sienta uno de este lado, a mí me encantaba el sube y baja, ¿sí? Me encantaba tanto que lo voy a usar para las finanzas. Porque vamos a imaginar que yo pongo un peso de este lado con la intención de que esto suba más, que yo tomo financiamiento de este lado con la intención de que esto me arroje un resultado mayor, es decir, que el efecto de la palanca sea mayor que la presión que yo ejerzo de este lado. Y este efecto palanca lo vamos a llamar con un nombre que muchas veces lo he escuchado, pero muy pocos saben lo que significa. Leverage. ¿Escucharon hablar alguna vez de leverage? ¿Sí? ¿Qué significa leverage? A ver, cuénteme a alguien que escuchó, no importa si está bien o está mal. ¿Qué significa leverage? No sé qué significa, pero lo escuché mucho con las cripto, que nada, creo que tiene que ver con el tema del apalancamiento. Sí. Cuando toman deuda, invierten $500, pero invierten 1.500. Sí, algo de eso hay. Sí, algo de eso. Justamente es eso. Pero hablan de que el leverage es como la fundición total. O sea, Sí, tiene algo que ver con eso, exactamente. Vos tomás deuda con la intención de reinvertir los fondos y generar más retorno del otro lado. Bueno, eso es justamente lo que vamos a intentar medir con este ratio. Pero este ratio que nosotros vamos a medir, que se llama leveraje, llámenlo como quieran, ¿sí? O sea, no me importa que lo pronuncien bien, que lo pronuncien. Yo leverage, escuché, vos recién creo que lo nombraste como leverage, yo lo conozco como leverage, he escuchado leveraje, que en serio se lo digo. Lo que nunca puedan hacer es escribir, que esto lo vi escrito lamentablemente, leverage. Esto no, ¿ok? Esperen que borro eso porque ya no veo que alguno lo copia. El leverage es el efecto palanca. ¿Y cómo es esto del efecto palanca del leverage? Yo tomo deuda, estoy dispuesto a pagar una tasa de interés. Tomo deuda y estoy dispuesto a pagar una tasa de interés, una tasa de interés que está acá, que me genera un costo de financiamiento determinado. ¿Qué costo de financiamiento es menor que la tasa de interés por efecto del ahorro fiscal? Tomo deuda y estoy dispuesto a pagarle al tercero una renta. ¿Por qué podrían estar dispuestos a pagarle un retorno a un tercero? Vamos a imaginar, Evi trabaja en un banco. Si yo voy y le digo, Evi, prestame plata. Me dice, espera, bueno, te presto un mango. Pero vamos a suponer que el banco donde ella labura sí me presta plata. ¿Por qué estoy dispuesto a endeudarme con el banco donde labura Evi? Porque espero tener una ganancia mucho mayor que la tasa de interés. Porque espero tener una ganancia mucho mayor. O porque no me queda otra. Esas son las dos opciones. El no me queda otra, lamentablemente, es muy común en la Argentina. Sí. Yo me acuerdo que una vez un proveedor me dice, Fer, ¿me podés dar cheques por una deuda que teníamos? Deuda comercial común. Sí, le di los cheques encantado, no tan encantado, le di los cheques, se me consiguió los cheques de la empresa y me dijo que tenía que negociar los cheques. Ya vamos a ver esto de la compra de cheques pago diferido porque tenía que agarrar sueldos. Fue año 2018, pagó 110% de tasa efectiva anual. O sea, una locura si alguien está dispuesto a pagar una tasa tan alta, porque justamente, ¿cuál es el objetivo? Tomo deuda para que lo que yo pago de costo, con esa plata que tomo, pueda hacer negocios. En las criptos se usa un montón, pero en los negocios, en las empresas, se usa todos los días. ¿Sí? Y ese efecto palanca, este palanca que yo intento hacer, ¿qué es lo que intento conseguir? Esperen que ya esta hoja va a quedar a la miseria. Mi sube y baja va a quedar destrozado. ¿Cuál es el objetivo? Que yo tome una deuda tal, que me genere una renta tan alta, que me permita cubrir el costo de financiamiento y me dé unos mangos más. ¿Para qué me dé unos mangos más? Para tener ganancia. Y cuando eso ocurre, es que tengo efecto palanca positivo. Ahora, podría tener un efecto palanca neutro cuando es cuando tomo deuda
para generar negocios que me generan un retorno que me permiten cubrir el costo de financiamiento. Pero nada más, no me dan un mango adicional. Y ahí es efecto palanca neutro. Y tendré efecto palanca negativo cuando tomo una deuda, tengo que pagar una renta determinada, costo de financiamiento, pero la plata que genero con esa renta no me alcanza. Y es como que tengo que resignar renta de este lado del ROE para cubrir el excedente de renta que no puedo cubrir con el negocio. ¿Cómo determino ese efecto palanca en el leverage? Con los valores que adopta. Porque el leverage puede tomar infinitos valores, pero nuevamente lo vamos a hacer tomar en tres grandes grupos de valores. Mayor que 1, cercano a 1 o menor que 1. Si es mayor que 1, el ROE es mayor que el ROA. ¿Y cuándo el ROE es mayor que el ROA? Cuando pagás, no sé si bajos, pero pagás poco en relación al retorno que te da el negocio. Si yo compraba bitcoins, por ejemplo, a $5.000 y voy viendo esos bitcoins a $5.000, ¿cuánto estaban los bitcoins? Arriba de 40 seguro, 40 y tanto. ¿Cuánto? 45. A mí me avisaron cuando valían 2 mangos y yo dije, no, eso no vale nada. Qué boludo, perdón. Bueno, digo, hoy vale 45. Si yo lo compraba a 5 o 10 mil dólares y lo vendía a 45, hacía un flor de negocio. ¿Sí? Les recomiendo una película que hay ahora de criptos en Netflix que está bastante buena. De cripto. Bueno, no me acuerdo cómo está. A mí el fin de semana está. Ya les voy a pasar el título. Es una empresa canadiense. El tipo se raja con toda la vida. Bueno, Liptime es lamentablemente un caso real. Entonces, el retorno que vos vas a obtener de acá te permite cubrir esto y te da unos mangos adicionales. Y eso es cuando tienes efecto palanca positivo. O sea, cuando estás acá, palanca positivo. Si lo que yo tengo de renta es similar a lo que me están cobrando los terceros, ¿se acuerdan cuando vimos cuadraditos el primer caso que todos cobraban lo mismo? Bueno, ahí tengo un efecto palanca neutro. Ahora, cuando yo pago más intereses que lo que genera el negocio, tengo, en términos de costo efectivo, ¿no? Tengo un efecto palanca negativo. Ahora, ¿el efecto palanca negativo significa que pierdo plata? No. Si yo tengo que pagar de EBI de intereses un 50%, el negocio genera 40% de renta, pero yo me llevo un 30% porque no tomo toda la deuda con EBI. Tomo una parte. La otra parte, digamos, y esa parte de deuda que tomo, me tengo que pagar muchos de gastos financieros, pero queda algo de ese EBI por una parte que me puedo llevar yo. Entonces alguien dirá, che, pero ¿no te convenía poner la plata a vos en lugar de dársela a EBI? Probablemente. Pero hay dos cosas que tengo que evaluar. Primero, si yo tenía la plata, si yo tenía el 100%, si yo tengo que reponer mercadería y no me alcanza la plata, hoy pido al banco, digo, pagaré más intereses, pero tengo la mercadería disponible para poder vender. Genero ganancia, le pago los intereses a Evelyn y algo me queda. A ver, ¿es buen negocio? Sí. ¿Fue el mejor negocio del mundo? No. Pero también es la única que me quedaba. La otra opción es que yo no quise poner la plata porque esperaba obtener una renta mayor o diversificar riesgo o lo que fuere. Pero un efecto palanca negativo no significa que pierdas plata. ¿Cuándo perdés plata? Cuando ese leverage toma valores menores que 0. O sea, cuando el ROE es negativo. ¿Vamos bien, chicos? ¿El neutro lo puedes repetir? Sí. Yo tomo deuda al 20%. Vamos a imaginar que yo tomo 100 lucas del banco. Yo pongo otros 100.000. Tomo deuda al 20% del costo de financiamiento. Cuando invierto esos 200, porque son 100 que me prestó el banco, 100 que puse yo, el negocio me da 21%. Casi lo mismo. ¿Cómo fue el efecto palanca? Y mirá, por tomar deuda no es que gané más de lo que yo esperaba ganar, que lo que daba el negocio. Gané lo mismo.
¿Me permitió financiarme? Sí. ¿Gané más plata de la que ganó el negocio en términos relativos, en términos de rentabilidad? No. Pero tampoco gané menos en términos de rentabilidad. Eso es un efecto palanca neutro. ¿Vamos bien, chicos? ¿El efecto palanca negativo lo puedes repetir? Sí, y el efecto palanca negativo es, hay que poner 200 para comprar mercadería, pido 100 de cada uno, pone 100 Evi, pongo 100 yo. Ahora Evi me cobra un 50% de tasa, el negocio da 40%. ¿Me conviene tomar deuda? Y tal vez no, tal vez lo ideal hubiera sido tomar deuda a no más del 40%. Pero por tomar deuda del 50% yo me pude llevar algo. ¿Cuánto? Menos, obviamente. Pero me pude llevar algo. Y eso es efecto palanca neutro. Cuando el ROE es negativo, cuando el ROE es menor que el ROA. Y eso pasa cuando el costo del financiamiento es mayor que el ROA y por ende mayor que el ROE. ¿Dudas? Sí, mirá. Se lo voy a poner acá las relaciones. Efecto palanca positivo. ¿Qué relaciones? ¿Estas? Sí. Es que lo iba a escribir allá, mirá. Me cortás, viejo, me cortás la explicación. Efecto palanca positivo. ROE mayor que el ROA. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando el ROA es mayor que el costo del financiamiento. ¿Esas relaciones querías vos? Ok. ¿Cuándo es efecto palanca neutro? Cuando el ROE es similar al ROA. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando es similar a su vez al costo del financiamiento. Y efecto palanca negativo cuando es cuando el ROE es menor que el ROA. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando el costo del financiamiento te está rompiendo la cabeza. En el último caso, ¿estoy perdiendo plata? No. Lo que estoy haciendo es resignar rentabilidad. Pierdo plata cuando el leverage da menor que 0, pero entre 0 y 1, los accionistas también ganan plata. ¿Y cuando es menor que 0, qué sería? Es que está trabajando. ROE sería negativo. ROE negativo, sí. Vamos a ver un caso que se llama, bueno, que no importa, es una empresa que se dedica a la industria del petróleo, que trajo una alumna de este curso en el año 2014, cuando la industria del petróleo en la Argentina estaba destrozada. Era un grupo, era una empresa, un grupo económico importante y ahí teníamos ROA negativo. Pero se las cuento cuando veamos el caso. Primero vamos a practicar un poco y después vamos a meter ese caso porque es uno de los casos más complejos que tenemos en el curso. Sí, dale. Lo único que habías dicho del palanca negativo es que recibías entonces una porción de ganancia. Rentabilidad, no sé si ganancia, de rentabilidad, sí, exactamente. ¿Ese es el caso que dio usted de la persona que tenía mucha espalda financiera y que giraba el descubierto? ¿No? Sí, ese era un caso. Lo que pasa es que tenía mucha espalda financiera, pero además tenía un ROA que era enorme, porque como tenía muy poco nivel de deuda, si bien pagaba muchos intereses, tenía muy poco nivel de deuda, y además invertía muy bien la plata, tenía mucha espalda. Cuando necesitaba invertir bienes de capital o lo que fuera y podía hacerlo, nada, digo, todos los rentas daban bien. En ese cliente todos los rentas daban bien. Digo cliente porque era un cliente del banco donde yo laburaba, ¿ok? ¿Dudas, chicos? ¿No? Evi, ¿querés acotar algo? No. ¿No? Ok. Acotá, metete en lo que quieras. Ya terminaron con esto, terminan todos los años. Sí, no, me falta la apertura del ROE, que ahora se las voy a explicar. ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿No? Bueno, ¿qué es esto? Lo vi. A ver, ¿qué es esto? Me dijeron hace un ratito, chicos. ¿Qué es? Retorno de los fondos propios. Chicos, les voy a contar una cosa. Hoy se les empiezan a llenar el cookies de dudas. Créanme lo que les digo. No es muy técnico lo que acabo de decir. ¿Pero por qué? Porque hoy empiezan a darse cuenta que tienen que saber lo que hay adentro. ¿Sí? Digo hoy porque hoy vamos a empezar a practicar, hoy vamos a ver ejercicios. De hecho, el primer ejercicio que vamos a ver en clase es un ejercicio de laboratorio. Todos los demás ejercicios son casos basados en casos reales. ¿Sí? El de hoy que vamos a ver en Choice es un caso de laboratorio, es un caso que alguna vez por parte
de un examen que no es el examen que voy a tomar acá, aviso de movida, no doy modelos de examen. Evi lo sabe, ¿no? ¿Doy modelos de examen? No, ok. ¿Por qué? Porque preparo alumnos para la vida, no preparo alumnos para un examen. Esto lo digo siempre, créanme que lo voy a seguir diciendo porque ese es mi objetivo de estar acá al frente. Bien. Pero el caso que vamos a ver hoy es un caso de laboratorio que lo que vamos a intentar es empezar a ver que tenemos dudas. ¿Sí? Pero antes de ver eso, vamos a ver qué significa el ROE, porque el ROE es cuánto se llevan los accionistas y el ROA es cuánto genera la empresa. Yo la apertura del ROA normalmente no la doy, pero hoy sí la voy a dar, porque en realidad la apertura del ROA es una parte de la apertura del ROE. Tanto el ROE como el ROA se puede descomponer en más de un término, que son subratios si quieren, ¿sí? Si tenían bastante despelote con un par de ratios, van a tener más lío ahora. ¿Por qué? Porque pensemos en una empresa. Pensemos en dos empresas mejor. Una empresa que creo que se los mencioné en clase. Una empresa es Ford, ¿sí? Una automotriz enorme, de alcance internacional, de alcance mundial, diría, gana muchísima plata, la creó un tal Henry Ford, y don Henry Ford fue el que plantó las bases de la industria en forma masiva en el mundo, ¿sí? Donde dijo, che, si yo me especializo y trabajo con una rentabilidad menor por unidad, puedo vender una gran cantidad de unidades y ganar mucha plata. Y del otro lado, en la otra esquina, vamos a poner a don Mercedes-Benz, ¿sí? Mercedes-Benz no tiene el mismo modelo de negocios. El modelo de negocio de Mercedes-Benz es vender pocas, entre comillas, cantidad de unidades a un precio, a un margen elevado. Ford pretende vender mucha cantidad de unidades a un margen más chico que el que vende Mercedes-Benz. ¿Quién gana más? ¿Ford o Mercedes-Benz? Depende. ¿De qué? No, que ganan, no. Pueden ganar lo mismo. El tema es que vas a tener uno va a tener una rentabilidad mucho más alta que la otra. Pueden ganar lo mismo, pero uno va a tener más rentabilidad que la otra. Uno va a tener que invertir mucho más. Uno va a tener que invertir más, pero los dos pueden tener la misma ganancia. Lo que pasa es que son dos modelos de negocio distintos. Y pensemos en una balanza, casi les diría como el sube y baja que les mostraba recién. Vamos a aprovechar mi ejercicio hecho pelota, que lo transformé en sube y baja. Yo puedo trabajar con un margen elevado por unidad vendida, pero si vendo con mucho margen, o sea, si vendo caro un producto, lo voy a vender pocas unidades. Puedo vender con un margen bajo, pero para ganar plata, tengo que vender muchas unidades. ¿Sí? Nombré Ford, Mercedes, puedo nombrar cualquier actividad. La ropa, si no es lo mismo una marca exclusiva, una marca muy conocida, que ropa comprada en la salada, sin ánimo de desmerecer a los que compran y venden en la salada. Son modelos de negocios totalmente distintos. ¿Sí? En algún momento Carrefour planteaba el precio más bajo. ¿Qué significaba el precio más bajo? Margen bajo, gran volumen de ventas. Cuando yo era chiquitito, me acuerdo que iba con mi viejo al supermercado y comprábamos 2 chanquitos llenos. ¿Saben hace cuántos años que tuve 2 chanquitos llenos? Pero digo, no, hablando en serio, ¿el objetivo cuál era? Vender gran cantidad de unidades que se formen esas colas, que en ese momento no había muchos supermercados. Hoy el chino cambió, las tiendas Herdecam cambiaron el modelo de negocios. Ellos sí que venden con poco margen. Ahora, son dos formas de hacer negocios, pero en las dos formas vos podés llegar a ganar lo mismo. Son formas de generar ROA. Son dos formas de generar ROA, o con una rentabilidad, o con un margen de rentabilidad alto o bajo, y después de lo que se llama rotación. En realidad lo debería haber puesto al revés, pero es lo mismo. ¿Cuándo tenés un margen de rentabilidad alto? Mirá, es muy fácil. Cuando tu activo no. Cuando tu ganancia operativa es alta respecto del volumen de ventas que vos tenés. Eso cuando vos tenés una rentabilidad alta.
tendrás una rentabilidad baja por unidad cuando tu EBIT por lo menos esté muy distante de tus ventas. Pero Ford, ¿cómo trabajaría? Con este ratio, con esta parte del ratio, más bien chica. Mercedes-Benz, ¿cómo trabaja? Con este ratio, más bien elevado. Ahora, si yo esto lo multiplico por ventas sobre total del activo, y recordando matemática del primario, simplifico ventas por ventas, ¿qué me queda? EBIT por 1 menos T sobre el total del activo. Y acá tengo la otra parte, entonces. O genero con alto margen, o genero con alta rotación. ¿Y cuánto tengo alta rotación? Recordemos aquel eslogan de Carrefour, el precio más bajo. Vender mucho en términos de la cantidad de dinero que ustedes invertido en el negocio. Ahora, si vendés mucho, vas a suponer que vos vas a vender un bajo margen. Con una rotación alta, en general tenés un margen bajo. Con un margen alto, en general tenés una rotación baja. ¿Sí? Ahora, ¿significa que uno u otro gana más plata? No, significa que son distintos modelos de negocio. Son dos formas de generar plata, dale. ¿Rotación a qué te referías? Rotación es cuánto tenés que vender en volumen de ventas. No en términos de rotación como los que veíamos los ratios de rotación de entrada y salida, pero es algo parecido porque en realidad es cuántas veces entran y salen las ventas en términos del activo. Una rotación alta es que vendo mucho volumen, entra, sale la mercadería y vendo mucho en términos de la guita que tengo invertida en el activo. Dos ejemplos. Casa de antigüedades, supermercado chino. Casa de antigüedades no vende una armadura ni un cuadro de 1800 y pico, no lo vende todos los días. Ahora cuando lo vende, cuando entra un cliente y dice quiero ese cuadro, te matan con la rentabilidad, porque ¿cuál es el negocio? Está bien, venderé una armadura del siglo XVII por mes, pero cuando vendo esa armadura, a ese cliente lo mato. ¿Sí? Yo aclaro, en casa no tengo armadura, ¿sí? Y eso trabajar con alta rentabilidad, pero claro, el volumen de ventas es bajo. Ahora pensemos en el supermercado chino. Vas a comprar, entendamos, son dos modelos de negocios. Vas a comprar mucho, por ahí entran muchos clientes, no entran grandes volúmenes de compra, pero entra, sale gente, tiene una alta rotación con un margen más bajo que la casa de antigüedades. ¿Quién gana más? Probablemente los dos ganen lo mismo. El chino. Sí, el chino son excelentes comerciantes, aclaremos por las dudas. Son de los mejores compradores que creo que existen en el mercado. Los mejores, son excelentes compradores. Justamente para poder generar una rotación alta y vender a margen más bajo. ¿Dudas, chicos? Bueno, esta apertura que nosotros hacemos en ROA, ahora podemos agregarle cómo el empresario, cómo el accionista gana plata en función del modelo de negocios. Entonces vamos a hacer la apertura de ROE. Sí. ¿Alguien preguntó? La relación inversa que tienen rentabilidad alta, rotación baja. Rentabilidad alta con rotación baja, rotación alta con rentabilidad baja. Son dos formas de generar negocios. Pensemos lo del sub y baja. Claro, en el medio hay una gama de grises enorme. No es que o mucha rentabilidad y bajo margen o baja rentabilidad y mucho margen. En el medio tenés todo. Dale. Una empresa con monopolio tiene rentabilidad alta y rotación alta. Sí, pero generalmente ahí lo que te genera es que nuevos competidores quieran entrar. Les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Se acuerdan de la firma BlackBerry? ¿Qué era BlackBerry? Celulares. Eran unos celulares que pensaban que iban a romper el mercado. Vino un tal WhatsApp y le rompió el mercado a ellos. Porque ¿cuál era el objetivo de BlackBerry? El BBM, ¿se acuerdan de lo que era eso? BlackBerry Messenger. Era una especie de Messenger interno de los celulares BlackBerry. Si vos tenías un BlackBerry, te podías configurar en otro BlackBerry gratis. Ahora, si no, tenías que mandar un SMS que era un despelote porque encima no sabías qué tecla presionar, mientras que BlackBerry encima tenía todo el teclado. Era un golazo, yo tuve BlackBerry. Era divino. Aparecieron los smartphones y a la miércoles con BlackBerry. De hecho, creo que cerró BlackBerry. Creo que cerró negocio. ¿Por qué? Porque el BBM dejó de existir, porque ese tecladito que tenían que era revolucionario cambió con las pantallas táctiles. ¿Qué tenían ahí? Tenían
alta rotación con alta rentabilidad. Te cobraban lo que se les cantaba a la BlackBerry. ¿Ok? De golpe vinieron Nokia, Samsung, vinieron todos los grandes jugadores de hoy del mercado, ¿sí? iPhone, vinieron y le rompieron el mercado. ¿Por qué? Porque vieron negocio. Cuando vos tenés alta rentabilidad con alta rotación, alto negocio. ¿Sí? Sonaba. Y es alto negocio en serio. O sea, pongamos plata ahí y pusieron. Y le sacaron esa posición dominante que tenía BlackBerry. Porque era muy atractivo el negocio. Salvo que tengas barreras de entrada muy elevadas, ya sea por cuestiones normativas o qué sé yo, difícilmente haya un negocio que te dé ambas cosas elevadas. Ambas cosas bajas sí es factible. Es un negocio de porquería, ¿ok? Pero alto en ambos es raro. Generalmente te acomodas o mucho de un lado o mucho del otro o en el medio. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Buenísimo. Profe, una consulta. Dale. No tiene tanto que ver puntualmente con esto, pero ¿cuánto es una rentabilidad alta neta en una empresa más o menos? Depende mucho del negocio. Ya sé, Es muy difícil de explicar eso. Mirá, te lo voy a intentar explicar de esta forma. Yo tengo un amigo que él es el responsable de negocios internacionales de un laboratorio de los 4 o 5 laboratorios importantes de la Argentina, laboratorio de medicina. Yo una vez le dije, uno de los grandes tiene que ser Bayer. Yo me imaginé Bayer como uno de los grandes laboratorios de la Argentina. La participación en el mercado que tiene Bayer es muy baja. Vende volumen, sí, la vallaspirina vende cualquier cantidad. ¿Cuánto le deja de rentabilidad la vallaspirina? Nada. Es casi como ir a comprar, en algún momento fue el diario en el kiosco. ¿Cuál era el objetivo del diario en el kiosco? Que vos compres el diario y la revistita que está al lado, que justo salió con la publicación nueva, que internet a la miércoles también con los negocios de diario, digo. ¿Cuál es un buen negocio en esa industria? Los medicamentos oncológicos, que tienen un margen elevado. Ahora, otros buscan otro tipo de modelo de negocios. Por eso, depende mucho de la industria. Vos conocés tu negocio, vos vendías pilas, creo, ¿no? Vos conocés tu negocio, vos sabés que tal pila te deja más rentabilidad que otra. Vas a intentar vender mucho volumen de la que te deja mucha rentabilidad. No sé cuál es, tampoco importa. Si nosotros en la empresa donde yo estoy, en cosmética, vendemos determinadas categorías de productos. Yo sé que hay algunas que se venden muy bien y que dejan mucho margen de rentabilidad, que le dan de comer a otras que dejan poco margen, porque hay más competencia. Entonces ahí se balancea. ¿Cuál es la rentabilidad ideal? Depende del negocio. ¿Ok? Lo que importa es que esto te construye esto. Estas dos variables te construyen esto. ¿Y qué es esto? Es lo que te da de comer. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, el ROE también lo vamos a abrir, pero lo vamos a abrir no en 2 términos, sino que lo vamos a abrir en 4 términos. El primero va a ser pasivo sobre patrimonio neto. No, perdón. Activo sobre patrimonio neto. Y esto lo vamos a llamar apalancamiento. Profe, esas dos ecuaciones da uno la rentabilidad y otro la rotación. Esto es rentabilidad, esto es rotación. Rotación por rentabilidad te da ROA. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la apertura del ROE. El ROE, primero vos tenés que financiar activo. ¿Para qué tenés que financiar activo? Para generar rentabilidad y rotación. Pero vos tenés que invertir en el activo. Ahora, vos decidís cómo invertir en el activo. O pongo todo yo accionista, o busco más deuda con terceros. Pero yo decido cómo apalancarme. Y eso es lo que vos decidís acá. La variable apalancamiento. Que apalancamiento y endeudamiento, el ratio de endeudamiento son parecidos, no son iguales. ¿Se acuerdan qué era el ratio de endeudamiento? El endeudamiento era igual a pasivo sobre patrimonio neto. O sea, los valores de acá y de ahí no van a lo mismo, pero sí van a la misma tendencia. Si yo me empiezo a endeudar más con deuda de terceros, este ratio sube. Si yo me empiezo a endeudar más con deuda de terceros, este ratio también. No toman los mismos valores, pero sí toman la misma tendencia.
Si empiezo a poner más plata como accionista o cancelar deuda con terceros, este ratio baja. Si eso pasa, la relación entre el patrimonio neto y el activo también se achica, con lo cual este ratio también baja. Cuando aquel sube, este sube. Cuando aquel baja, este baja. ¿Vamos bien? Ahora, yo invierto en el activo ¿para qué? Para generar negocios del activo. ¿Cómo? A través de la rotación, donde voy a decir ventas sobre activo. Y esto también lo voy a multiplicar por la rentabilidad, donde voy a decir EBIT por 1 menos T sobre total de ventas. Entonces, me falta un término todavía, Decido cómo apalancar a la empresa que me va a dar o una alta rotación o una alta rentabilidad. Yo financio una empresa con más o menos fondos propios. Esa empresa genera negocios a partir de su rentabilidad y su rotación, pero tengo que ver cuánto me llevo por haber financiado esta empresa de esta forma. Y aparece el cuarto término que se llama cobertura de intereses. Ahora les dejo copiar, chicos. Donde la cobertura de intereses va a ser el resultado del ejercicio sobre el EBIT por 1 menos T. Entonces tenemos apalancamientos activos sobre el patrimonio neto, multiplicado por venta sobre activo, que es la rotación, multiplicado por EBIT por 1 menos T sobre ventas, que es la rentabilidad, multiplicado por el resultado del ejercicio sobre el EBIT por 1 menos T, que es la cobertura de intereses. Copien así ya seguimos, porque estoy yendo, hoy sí que estoy descuadrado, dale. ¿Siempre el apalancamiento va a ser activo sobre el patrimonio neto? En este ratio sí. En esta ratio. En esta apertura sí. Apalancamientos activos sobre el patrimonio neto. Esto te está explicando lo mismo que aquello, con variables distintas, pero te explica exactamente lo mismo, con distintos valores. Si este ratio toma un valor de 2, este ratio toma un valor de 1. Si este ratio está por encima de 2, este ratio está por encima de 1. Está bien, pero entonces tenemos dos formas de apalancamiento. No, sí, obvio que tenés dos formas de apalancamiento, con fondos propios o con fondos de terceros, Claro. o una combinación de ambos, que es lo que normalmente pasa. Cuando nos apalancamos con terceros, Sí. el endeudamiento, ¿subiría pasivo? Claro, si te apalancás, si tomás deuda con terceros, si yo voy y le pido al banco le pido más plata prestada, va a subir el pasivo. Pero si sube el pasivo, también sube el activo. Si sube el pasivo y sube el activo, el patrimonio neto no cambia y el activo sube. Esto sube, aquello sube. ¿Vamos bien? ¿Sí? Habías levantado la mano. Entonces quiere decir que también si sube ese índice, también quiere decir que estás tomando más deuda, está para acá, Sí, claro. Cuando este ratio sube, es o que vos estás sacando plata a través de dividendos o que te estás endeudando más. O por ahí una combinación de ambos. Que eso es lo más preocupante. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? Yo apalanco una empresa que genera negocios de esta forma y por apalancar de esta forma me llevo una parte de la ganancia del negocio. O de nuevo, apalanco una empresa que genera ganancia a través de su margen o su rentabilidad y por la decisión de apalancamiento y lo que genera la empresa es que yo me llevo una parte del negocio. Si me apalanco al 100% con fondos propios, el negocio genera todo para mí y esto va a dar 1. Si esto da 1, esto da 1. Si esto da mayor que 1, eso da menor que 1. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Este y este último. Estos dos se relacionan en forma directa. Más me endeudo con deuda de terceros, menos me llevo en relación a lo que gana la empresa. Por lo tanto, este ratio empieza a caer. ¿Cuál es el punto peor? Si quieren, hay uno peor todavía. Esto de 0. ¿Cuándo pasa que da 0? Cuando este ratio, la forma en que vos decís apalancarte, te genera intereses tan altos
que no te permiten llevarte nada. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Si yo tachara, miren, Profe, cobertura de intereses era porque por cada peso de interés que pago. la cobertura de intereses es por cada peso de interés que pago, ¿cuánto genera la empresa? Cuando la cobertura de intereses empieza a bajar, este ratio también. Bien, este tiene relación con la cobertura de intereses. ¿Ok? Y la cobertura de intereses está también relacionada con esto, porque cuando voy tomando deuda, intereses claros, este ratio empieza a subir. Y acá es donde vemos la relación causa-efecto. ¿Cuál es el efecto y cuál es la causa? Tomé mucha deuda, tomé una deuda cara, y eso es lo que, o cancelé deuda cara. Bueno, créanme que eso le va a generar un movimiento en todos lados. Y acá es donde se empieza a complicar la historia, chicos. Créanme que acá es donde se empieza a complicar, pero un consejo, no se asusten. Estudien, léanlo, interprétenlo, pero no se asusten. Porque al principio van a creer que no entendieron nada. Ella está de testigo, ella fue alumna hace que encima arrancamos a dar clases virtuales, estábamos aprendiendo juntos. Esto que ustedes están viendo acá es complejo en serio, porque esto lo vamos a relacionar con todos los retos que vimos hasta ahora. Ahora miren, voy a simplificar. Activo significa un activo. Ventas con ventas, X por 1 menos T, con X por 1 menos T. ¿Qué me queda? Resultado del ejercicio acá arriba, patrimonio neto acá abajo. ¿Qué es casualmente el ROE? Resultado del ejercicio sobre patrimonio neto. ¿Dudas? Dale. ¿En cuál? ¿En este? Sí. ¿Qué parte? ¿Todo? Lo de Dice, abajo, ¿qué significa? cobertura de intereses. O, perdón, no, cobertura de intereses no, se lo dije mal. Esto es carga de deuda, chicos. Cobertura de intereses era el otro ratio que nosotros habíamos visto. Este en realidad no se llamaba cobertura de intereses, pido mil disculpas. Este se llamaba carga de deuda. Pero es lo mismo, cobertura de intereses, carga de deuda, llámenlo como quieran, lo que interesa es que entendamos esto. Si vos pagás intereses altos, esto empieza a caer. Es lo mismo que cómo cubrís intereses en función de lo que vos querás. Dale. ¿Podrías repetir entonces el apalancamiento y la carga de deuda son directamente proporcionales? Sí. También. Sí, pensalo, si vos tomás deuda financiera con terceros a tasa cara, este ratio empieza a subir. Porque estás endeudándote y porque encima pagas una tasa cara. La tasa cara acá no te pega, acá lo que te pega es cuánta deuda más estás tomando. ¿Sí? Vos tomaste deuda, le pedís plata prestada al banco donde labura él. ¿Qué me prestaron? Me rompieron la cabeza con la tasa de interés, pero me prestaron plata. Si me prestaron plata, es plata que me pongo yo, accionista. La pone el banco para financiar a la empresa. El ratio empieza a subir. Subiría el activo. Sube el activo, pero no el patrimonio. No tanto el patrimonio neto, por eso pongo unos mangos también. Ahora, haber tomado deuda me genera intereses. Entonces tengo que pagar más intereses. El negocio genera, a partir de la rotación y la rentabilidad, genera un volumen de plata. ¿Y qué es el volumen de plata que genera? El EBIT por 1 menos T. Eso es lo que genera el volumen de plata del negocio para darle a las dos fuentes de financiamiento. Esa plata que le doy a las dos fuentes de financiamiento, una parte se la doy a los terceros financieros y otra parte se la doy a los accionistas. Ahora, si pago intereses altos, ya sea porque estoy pagando una tasa cara o porque estoy muy endeudado, le va a quedar menos a los accionistas. Por lo tanto, por subir este, bajo este. Dudas, inquietudes. Algunos deben estar pensando en irse a estudiar biología. Quédense tranquilos, que créanme que cuando empecemos a relacionar términos, este tema es sumamente interesante. Dale. Había dicho que si apalancamiento mayor que 1 la carga de deuda. No, si apalancamiento da mayor que 1, la carga de deuda tiende a dar menor que 1. Si es que te apalancas con deuda que te genera intereses. Si apalancamiento es mayor que 1, porque tenés una parte del pasivo, una parte del activo que es pasivo. Si ese pasivo es pasivo financiero, automáticamente carga de deuda pasa a ser menor que 1.
porque estás pagando intereses. ¿Vamos bien, chicos? Por eso decís que aumenta apalancamiento y aumentaría endeudamiento. Y aumenta el endeudamiento. Y cae la cobertura de intereses y cae la carga de deuda. Bien. ¿Dudas? Créanme que van a tener muchas dudas. Créanme que las vamos a ir despejando juntos. Esto se los digo en serio. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 10. ¿Las 10? Ok, estoy pensando qué hacer. ¿Sensor choice? No, vamos a meter un tema más, que tiene que ver con punto de equilibrio operativo, que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo y créanme que tienen todo que ver con lo que estamos viendo. Una pregunta, ¿la idea sería que se invierta tanto con fondos propios como con endeudamiento? No, lo ideal es que vos maximices tu ganancia como accionista. Lo ideal es que vos, perdón, tu ganancia no, tu rentabilidad. Que la plata que vos metés en la empresa te genere un margen de rentabilidad tan alto que a vos te resulte muy interesante meter plata en la empresa. Si no es así, ¿sí le conviene entonces financiarte con cero? No, tampoco dije eso. No, bueno. Porque vos podés ser que generes mucha rentabilidad porque invertís en un negocio que es más grande que lo que estás invirtiendo. Les voy a dar un ejemplo. Ubicas a un tipo llamado Bill Gates, ¿sí? O Elon Musk, es lo mismo, o Warren Buffett, o cualquiera de esos muchachos que tienen mucha plata, ¿sí? Warren Buffett hace poco criticó la Evita. Warren Buffett criticó los bitcoins también. Warren Buffett es anti-criptomonedas, ¿sí? Es un genio, para mí, un genio que evidentemente las criptomonedas le pasó por encima. Pero es un genio. Si escuchan hablar a Warren Buffett, siéntense y disfruten, ¿sí? Porque realmente es un genio. Pagan tipos como Bill Gates para escucharlo. Realmente digo esto, pagan tipos como Bill Gates para ir a escuchar a Warren Buffett. Si no saben quién es Warren Buffett, búsquenlo. Sí, hoy en día Internet da mucha información. Esos tipos cuando invierten en sus empresas, o ¿cómo es que se llama el de Amazon? Besos, ahí está, esperado, que tenía la cara y todo. Sí. Esos tipos invierten en sus empresas, no son únicos inversores. Parte de la plata que ellos invierten como patrimonio neto, hay millones de personas que también están invirtiendo. Pero esas empresas además se endeudan en una tasa tal que les permite generar esos emporios, ¿sí? No es que toda la guita la ponen ellos, no es que toda la guita la ponen los accionistas, por más que millones y millones de personas compran acciones de esas empresas. Porque si vos mirás los balances de esas empresas, tienen un nivel de deuda importante. Mucho, poco. Créanme que si ustedes miren en volumen, en cantidad de plata, es mucha. Pero mucha es, pónganle mucha en área Gold 158, porque es mucha la deuda que toman. Ahora, pagan un interés tal que lo que les genera el negocio les permite cubrir ese interés y les da una ganancia enorme. Enorme. O sea, por eso son los tipos más ricos del mundo. Porque ellos, el negocio de ellos, no es no tomar deuda. El negocio de ellos, ¿cuál es? Es poner una parte de ellos, tomar deuda lo más barata posible y generar rotación y rentabilidad tal que les permita cubrir ese interés y generar ganancia adicional para sus bolsillos. Ellos probablemente no tengan los miles de millones de dólares en efectivo que dicen que tienen de fortuna. ¿Por qué? Porque métodos de evaluación de empresas que vamos a ver en esta materia, no vamos a aprender por qué Amazon vale lo que vale, ¿sí? Pero sí vamos a aprender cómo se evalúa una empresa, porque el negocio de ellos también es generar valor a las empresas en las que están invirtiendo. Y eso también es ganancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tu objetivo no es invertir mucho vos y poco los terceros financieros. Tu objetivo es ponerlo justo, tomar deuda lo más barata posible y que tu negocio te dé rentabilidad. Y si vos logras que te dé mucha rentabilidad, a pesar de haberte endeudado, sos uno de esos grandes que sabe hacer negocios, aunque sean empresas chiquititas. ¿Ok? ¿Respondo un poco a tu pregunta? Sí, me cuesta todavía encontrar, o sea, cómo encontrar el equilibrio, ¿no? En cuánto tenés que endeudar. Te digo, mira, yo hace muchos años que trabajo en empresas. Yo trabajé durante muchos años en un banco, en el área de créditos a empresas, salí del área de créditos a empresas y me puse del otro lado a negociar con bancos, ¿sí? Llevo años haciéndolo, entre otras cosas, dirigí empresas, o sea,
créanme que encontrar ese equilibrio es imposible. Porque cuando encontraste el equilibrio en un momento, al otro día, cuando tenés que pagar sueldos, cuando se te cambió la ecuación y tenés que volver a repartir cartas. Y esa repartija de cartas, el que está acostumbrado a hacerlo, te habituás. Yo me acuerdo una vez que un amigo mío, cuando estaba sentado de aquel lado, hace muchos años hablando de esto, él invertía en la bolsa cuando pocos, hoy si yo cuento debe haber 5, 6 o hasta 10 chicos que invierten en algún activo financiero. Bien, pero en ese momento no existía eso. Bueno, el papá de él era agente de bolsa, él estaba acostumbrado a invertir en la bolsa. Yo lo miraba y creía que casi era un semidios, porque realmente no había mucha gente que invirtiera en la bolsa. Y él me dijo una vez, che, invertí en tal activo que te va a dar ganancia. No le di pelota, todavía me estoy apretándolos con la puerta, porque realmente hubiera ganado mucho. Pero él estaba acostumbrado a hacer negocios, él estaba acostumbrado a ese día a día. Yo hoy estoy acostumbrado a ese día a día, desde el lado de finanzas corporativas. Algunos están acostumbrados a hacer otro tipo de negocios. Hay algunos que están acostumbrados a comprar criptos y venderlas, ¿no? Porque la idea es comprar barato, vender caro, generar ganancia y volver a invertir. Ese es un poco el negocio. Es difícil de explicar ese punto de equilibrio. Es muy difícil. Y cada uno encontrará el equilibrio con una posición un poco más conservadora que otros. No existe una fórmula. La verdad que no existe. Si vienen a este curso pensando cómo hacerse millonarios, muy malas noticias. Yo no soy millonario. Y si lo fuera, no estaría dando clases, tal vez. Bueno, dudas, chicos. ¿No? Bueno, ¿alguien escuchó hablar del punto de equilibrio operativo? ¿Qué es? Es la... no sé si... Seguramente porque lo deben haber visto en otras materias. La cantidad de dinero que tenés que generar para solventar todos los costos fijos de una empresa. Bueno, ahí hay una diferencia que tengo. Es verdad que gran parte de la bibliografía habla de los costos fijos. Y no son los costos fijos. A ver, son todos los costos. Todos los costos. Pero no, como vos lo dijiste, es definición típica del libro, ¿eh? Entendamos, no está mal la definición. Pero en realidad vos tenés dos tipos de costos, fijos y variables. ¿Sí? Cuando digo vos tenés costos fijos y variables, y después algunos podrán definir, no, mirá, hay semifijos y hay algunos que varían, pero no tanto en función. Vos tenés distintos tipos de costos, pero lo vamos a definir entre fijos. Cuando decimos fijos no es que son fijos in eternum, menos en países como la Argentina, digo, donde tenés índice de inflación elevado, pero podría ser en cualquier país del mundo, los costos fijos no son fijos permanentes. Ahora, cuando nosotros definimos costo fijo o gasto operativo fijo, vamos a hacer una aclaración. Tanto gasto operativo como costo directo lo vamos a poner todo como si fuera uno solo. No es lo mismo. ¿Ok? Por algo lo diferenciamos entre costo y gasto. Pero vamos a definir todo lo operativo. Cuando vos egresás plata, cuando vos tenés que pagar algo, lo vamos a definir en términos de costo. Y esos costos, sea un costo de mercaderías vendidas o sea un gasto operativo, lo vamos a definir si es fijo o variable. Cuando decimos que es fijo, no es que no varía. Varía, pero no varía en función del nivel de ventas. O sea, si yo vendo más o vendo menos, no va a ser el motivo principal al menos de la variación de esos costos. Variará por otras cuestiones. Por ejemplo, inflación. ¿Sí? La inflación hace que tus costos suban. Si vos de golpe estabas pagando determinado costo de servicios públicos, ahora es probable que estés pagando más. Si pagas un alquiler de planta, es probable que ahora te estén rompiendo la cabeza con el alquiler de planta. Bien, esos costos fijos van asociados a la variación a cuestiones que no tienen que ver con el volumen de ventas. Ahora, después de costos variables, donde los costos variables, perdón, ¿puedo borrar este pizarrón, chicos? ¿Sí? Donde los costos variables, esos sí van a tener variación directa con el volumen de ventas. Y cuando me refiero al volumen de ventas, me refiero a las ventas reales. Y cuando me refiero a las ventas reales, me refiero a las ventas en unidades. Si nosotros tenemos las ventas, están generadas por dos variables: el volumen de ventas y a qué precio lo vendo.
con los costos pasa lo mismo. Hay costos que son variables que están asociados al volumen de venta. Existe ese costo si existe venta. Si no hay venta, no hay costo. ¿Y cuál sería un costo variable de ese estilo? Imaginemos que yo me dedico a vender marcadores. ¿Cuál es mi costo variable? El capuchón, la tinta, el marcador en sí mismo. Tendré el costo si vendo el marcador. Si yo no tengo que comprar para vender, no existe el costo variable porque no estoy vendiendo. Entonces vamos a definir los costos entre costos fijos y los costos variables. El costo variable va a estar dado por dos variables. La cantidad, que la vamos a llamar Q, que es la cantidad de ventas, y ese Q lo vamos a multiplicar por una B minúscula, que no es la B de la victoria, sino que es la B del costo variable. ¿Ok? Entonces decimos, tenemos dos costos, costo fijo y el costo variable que va a ser Q por B. ¿Y qué va a ser? Q por B más costos fijos. Va a ser el total de los egresos operativos. Entonces, yo diré que los egresos operativos, que lo voy a llamar como E, va a ser igual a costos fijos más costo variable unitario por cantidad vendida. Y eso es lo que yo voy a tener que cubrir. Eso es lo que la empresa pretende cubrir y ganar más, facturar más que esto. Porque si factura más que esto, gana plata. Si factura más que eso, su EBIT es mayor que cero. La B es la B de costo variable unitario. Entonces la cantidad por el costo variable unitario. Es la cantidad vendida por el costo variable unitario. Esperen que se me está dando a cambiar. Q es igual a la cantidad vendida. B es igual al costo variable unitario. Costo fijo es costo fijo. La E sería egresos. ¿Eh? La E sería egresos. Y la E es el egreso total. Son los egresos operativos. Aclaremos este tema. Esto es solo operativo. Todo lo que es financiero está fuera de este análisis. Digamos, en términos de todos los resultados, ¿se acuerdan que yo tenía ventas, CNB, gastos operativos, incluyendo amortizaciones, y acá abajo tengo EBIT. ¿Sí? Dentro de los gastos operativos tengo las amortizaciones. Eso me da EBIT. Bueno, los egresos que estoy mencionando ahí son estos. Costos, mercaderías vendidas y gastos operativos. Esos egresos están conformados por costos fijos y costos variables. El CMB siempre, el costo de mercaderías vendidas, siempre va a ser variable. Siempre va a ser variable. Los gastos operativos pueden ser fijos o pueden ser variables. Ejemplos de gastos operativos fijos. Alquileres. Costo de servicios. Sueldos. Sueldos si es que no están asociados a un volumen de ventas. Cualquier gasto operativo, no sé, amortizaciones. Son todos gastos operativos no asociados a un volumen de ventas. Vamos a hablar de esos gastos operativos sí asociados al volumen de ventas. Materias primas. O sea, todo lo que es bienes de cambio que yo vendo es parte de lo que está asociado al nivel de ventas. Una comisión de ventas. Dale. ¿No debería ser asociado a la producción y también de ventas? Sí, en realidad es asociado a la producción, sí. Técnicamente hablando, pero lo que pasa es que en algún momento vos entrás en la rueda donde ya está, digamos. Porque si no vendes el costo es igual. Sí, obvio, sí, está asociado al nivel de producción, sí. Pero este está asociado al nivel de producción, este no tanto. ¿Ok? Porque si no vendés, generalmente en ese costo vos no vas a incurrir. Vos no vas a, en algún momento sí, reponés bienes de cambio para vender. Pero en algún momento parás. Sí, si vos no vendés, parás de reponer, porque ¿qué vas a tener? 2 almacenes llenos de bienes de cambio que después no se los vendés a nadie.
¿Ok? ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, todo lo que está en el SMB es variable. En lo que está en el gasto operativo puede ser mucho fijo, pero también puede tener una parte variable. Por ejemplo, costos y fletes es variable. Por ejemplo, ya les digo, una comisión de ventas. Hay algunos gastos que son variables. Pocos, pero hay. Pero me falta la otra parte. Me falta la parte de los ingresos. Porque yo hablé de E, ahora vamos a hablar de I. ¿Y qué es? I es el ingreso que tiene la empresa. Ingreso operativo. Y esos ingresos operativos, que van a ser los que te generan las ventas básicamente, van a estar asociados a dos variables. Esta misma cantidad vendida, Q, multiplicada por otra variable que la vamos a llamar P minúscula, donde vamos a decir que P es igual al precio de venta. Precio unitario de ventas. Entonces, Q por P es el ingreso que tiene operativamente la empresa. Esa cantidad puede ser infinita, puede ser desde 0 unidades hasta millones y millones de unidades. Cuanto mayor sea la cantidad de unidades, se supone que más plata vas a ganar. Tanto los ingresos como los egresos son los que te componen el EBIT. ¿Qué es lo que vamos a pretender? Que los ingresos superen a los egresos operativos. Cuanto mayor sea la dispersión entre los ingresos y los egresos, mayor va a ser tu EBIT. Mayor va a ser tu ganancia operativa. ¿Vamos bien? Sin embargo, me interesa medir un punto que es donde se igualan los ingresos con los egresos. Vamos a encontrar que existe un punto donde I es igual a E. ¿Y cuándo I es igual a B? Cuando P por Q es igual a esta misma Q por B más costos fijos. Porque Q es de un lado y del otro. No es que tengo una Q para los egresos y una Q para los ingresos. Q es una. ¿Ese es el punto de equilibrio? Este es el punto de equilibrio operativo. Y esta Q ya no la vamos a llamar como Q solamente. Cuando este igual se produce, a esta Q la vamos a llamar Q sub E. Donde Q sub E es igual a la cantidad de equilibrio. ¿Y qué te va a mostrar esa cantidad de equilibrio? ¿Estás levantando la mano o simplemente te estás sacando el pelo? Ok. La cantidad de productos, la cantidad de unidades que tengo que vender para solventar los costos. Para que se igualen costos con ingresos. Y ahí empiezo a ganar plata. A partir de ahí empiezas a ganar plata. Exactamente. Todo lo que genere de ahí es ganancia. En empresas normales hay un tipo de organizaciones como esta donde estamos que cualquier unidad adicional es pérdida. Pero después se las cuento. Porque es complicado explicarlo a nivel de una institución como la universidad pública. Porque es una entidad sin fines de lucro. Dale. Habéis dicho que Q volvía a E cuando estaba en equilibrio. ¿Cómo? Q se hacía cuando I estaba. Q es Q sub E cuando I es igual a E. Parece un trabalengua, ¿no? Q es Q sub E cuando I es igual a E. ¿Y cuándo I es igual a E? Cuando P por QE es igual a QE por B más CF. Si esto se lo estudian de memoria sonaron, porque es imposible estudiárselo de memoria. Pero pensémoslo juntos. ¿Qué es lo que vos vas a buscar? A ver, imagínenlo de esta forma. Yo tengo un almacén. Vamos a imaginar ahora que Evi ya dejó de ser mi acreedora financiera y ahora pasa a ser la encargada de depósitos. ¿Te ves como encargada de depósitos? No. Bueno, ahora te vas a hacer encargada, imagínensela con un overol, guantes, y yo le doy estos marcadores a ella para que los almacene. Ahora, esos almacenes tengo que pagar alquileres porque no son míos y el sueldo de ella también se lo tengo que pagar, que encima me cobra una fortuna.
Y claro, si no te gusta, encima me vas a matar, obvio. Ahora, para cubrir esos gastos, yo voy a tener que vender marcadores. ¿Cuántos? Y muchos, porque son muchos los gastos. O vender mucho volumen con poco margen, o vender con un alto margen y poco volumen. ¿Sí? Yo tengo el mejor marcador del mercado que me lo compra algún nabo que pasa por la librería, o vendo un marcador que escribe un poco y que me lo compran todos los que van a comprar marcadores. ¿Sí? Estamos hablando de la forma de armar negocios. Ahora, esos marcadores que yo vendo, si vendo uno probablemente no llegue a cubrir los alquileres y el sueldo débil. Si vendo 100 tal vez tampoco. 1000, 10.000. ¿Cuánto tengo que vender para que lo que me ingresa por vender marcadores me alcance para cubrir? Primero, lo que estoy gastando en cada marcador. Pero además, el costo del alquiler, más el sueldo débil, más las cargas sociales, más lo que me cobran de impuestos, más los servicios, más, y entro a sumar todos los costos fijos. Pero, claro, P menos B es cuánto me deja de margen cada marcador vendido. Entonces acá voy a poner otra variable, mirá. P menos B, lo vamos a llamar contribución marginal unitaria. ¿Y qué es esa contribución marginal unitaria? ¿Cuánto gano por unidad vendida? ¿Por qué marginal? Porque se la llama de esa forma, porque marginalmente se dice cuánto ganás por unidad vendida, por eso se dice contribución marginal unitaria, es cuánto es cada unidad vendida. Que los que trabajamos en industria sabemos que no siempre ganas lo mismo por cada unidad vendida, porque a veces te vienen a comprar grandes lotes y vos ofreces descuentos o mejores precios, pero vamos a imaginar que encuentro ese punto medio de cuánto es el margen promedio que hay entre P y B. Entonces ese P y B me dice, che, mirá, ganás 50 pesos por cada marcador vendido. Vamos a imaginar que yo le pago a Evi 50 lucas de sueldo, no estoy pagando nada, pero vamos a imaginar que le pago 50 lucas y yo gano 50 por cada marcador vendido. ¿Cuánto tengo que vender para cubrir el sueldo de Evi? 1000 unidades. Y en esas 1000 unidades, suponiendo que no hay alquileres, cubro el sueldo de Evi, pero no me queda ni un centavo. Ahora no pierdo plata. ¿Ok? Y ese va a ser QE, dale. ¿Por qué decimos que es la contribución marginal unitaria que no incluye los costos fijos? Porque cuánto te da de ganancia en forma directa cada marcador vendido. Ahora después, esa contribución marginal unitaria, cuánto ganás por marcador vendido, vas a tener que sumar ganancias unitarias para llegar a cubrir los costos fijos. Por eso hay parte de la bibliografía que dice que la cantidad de equilibrio es el punto de cubrir los costos fijos. Mentira, cubrir los costos fijos. También cubrir los costos variables. Cubrir es el lugar donde vos cubrís todos los costos, o sea, donde es igual a ahí. Pero si yo empiezo a operar esta fórmula... ¿Es igual ahí el EBIT, entonces cero? Bien, piensan chicos, es increíble, bien. Donde E es igual a I, el EBIT es igual a 0. Perfecto. Bien. El EBIT es igual a 0. No gano ni pierdo plata. Operativamente. Si después yo te pagan intereses financieros es otro problema. Pero donde el EBIT es igual a 0, donde I es igual a E. Y ese punto es un único punto, que es donde se produce la cantidad de equilibrio, es ese volumen de ventas que tengo que vender para que I sea igual a E, para que el EBIT sea igual a 0. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Puedo borrar esto de acá? Miren, voy a simplificar, voy a operar con esa fórmula que está ahí. Sí, cuando yo empiezo a operar, hago pasaje de términos, qué sé yo, y determino que Q sub E es igual a costos fijos sobre P menos B. Q sub E se da donde los costos fijos es cuando CF dividido P menos B. P menos B la contribución marginal unitaria. ¿Cuánto gano a partir de los costos directos por cada unidad vendida? O sea, estoy cubriendo los costos variables. Y con esa ganancia unitaria
cuántas unidades tengo que vender para alcanzar los costos fijos. O sea, ahora ya no cubro solo los costos variables, sino que además cubro los costos fijos. Por eso, la cantidad de equilibrio es el punto donde la empresa cubre la totalidad de los costos, donde no se pierde plata, tampoco se gana, pero no se pierde plata. Todos los costos, fijos y variables. ¿Dudas, chicos? ¿Puedo repetir eso último? Sí. Q sub E es donde se cubren la totalidad de los costos, donde no perdés plata, pero tampoco ganas. En esa Q sub E es donde vos cubrís los costos fijos y los costos variables. ¿Cómo? No, en la contribución marginal es cuánto te da de ganancia marginal cada unidad vendida. ¿Cómo? ¿Vos ves alguna empresa que venda por debajo de sus costos? No debería, pero capaz estás en liquidación porque... Bien, buen punto, sí. Si estás en liquidación o muchas veces cuando vos estás lanzando una línea de productos, trabajás a pérdida, pero es una decisión comercial o porque no te quedó otra, porque estás reventando lo que tenés. Bien, porque necesitas flujo de caja. Pero eso en general no se da. En general, ¿cuál es el objetivo? Si vos vendés unidades es para ganar plata por cada unidad vendida. Ahora, si después vos sos un tronco comercialmente y no vendés la suficiente cantidad de unidades, o porque tu producto no es bueno, o porque tu cadena comercial no es buena, o porque la demanda está en retracción y no están comprando, estamos hablando de un efecto de un ámbito recesivo, digo, a veces son cuestiones tuyas y a veces no las puedes manejar. Bueno, en esos casos podría ser que Q sub E no llegue, que tu cantidad real sea menor que Q sub E. Y cuando tu cantidad real es menor que Q sub E, ¿qué pasa con el EBIT? Cuando la cantidad real, cuando lo que vendo efectivamente es menor que Q sub E, ¿qué pasa con el EBIT? Negativo. Pierdo plata. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Vender más que esa cantidad de equilibrio. Porque con una unidad más que venda, ¿gané cuánto? La contribución marginal unitaria de una unidad. Con 10 unidades más por encima de la cantidad de equilibrio que venda, ganaré el adicional por cada unidad por encima de la cantidad de equilibrio. Bien, por eso también sirve mucho la contribución marginal unitaria. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Dale. Ahí el ingreso sería Q menos Q de equilibrio por la contribución marginal unitaria. Sí, está bueno, sí. Ahí ese sería el ingreso. Pero en realidad te vas a dar cuenta, ¿sabes cómo? El EBIT te va a dar superior a 0. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, esto lo vamos a aprender a calcular en forma real. A ver, hago algunas aclaraciones. Es muy fácil hacer este cálculo cuando vos trabajas con monoproducto. ¿Qué quiero decir con monoproducto? Vos vendés solamente un tipo de producto, solamente una variedad de ese producto. Realmente las empresas no suelen vender una unidad de un tipo de producto. La empresa donde yo estoy, por ejemplo, tenemos más de 300 productos y cada 2 meses lanzamos al mercado no menos de entre 5 y 10 productos, dependiendo de cuánta plata tengan ganas de invertir el dueño de la empresa. ¿Y esto por qué? Porque cuando vos invertís en el lanzamiento de un producto, te genera costos fijos que los tenés que cubrir con las nuevas ventas. Por eso tampoco es tan fácil lanzar productos. Es hermoso, es muy lindo cada 2 meses estar con un lanzamiento nuevo, créanme. Estresante, es muy estresante, pero es muy interesante, es muy entretenido. Si tenés ganas de estar entretenido, ¿no? Pero digo, lo cierto es que cuando vos trabajas con tantos productos, tenés tantas P como productos tenés. E inclusive esas P tienen variaciones en función de los volúmenes, con lo cual esto se complica mucho. Ahí vos tenés distintas alternativas para hacer esta cantidad de equilibrio. Vos podés trabajar con la cantidad de equilibrio por producto. Y como para trabajar con la cantidad de equilibrio por producto, ¿qué tenés que hacer? Dividir los costos fijos
en forma de apropiarlo una parte de cada producto. ¿Cómo? Vos usarás un método. Por ejemplo, yo apropio los costos fijos en función del volumen vendido de cada unidad y cómo contribuyen a la facturación total de la empresa. Entonces es una forma que yo uso para apropiar costos fijos y sacar la rentabilidad unitaria de cada producto. Otro podrá apropiarlo en función de la capacidad instalada usada. Si tengo un producto que se lleva la mitad de la capacidad instalada y los otros 10 productos la otra mitad, los costos fijos voy a hacer la mitad para ese producto que se lleva la mitad de la capacidad instalada. Otro podrá apropiarlo por mano de obra. Otro podrá apropiarlo, cada uno puede hacer la distribución de estos costos fijos como considere necesario. La otra forma es calcular los promedios de PODB. ¿Cómo calculas los promedios de PODB? También en función de la contribución promedio ponderada por la cantidad vendida de cada producto que vos tenés. Si vos tenés un producto que se lleva el 50% de la facturación, el valor de P va a estar incidido en un 50% por el precio de ese producto y el otro porcentaje en función distribuido en cantidad de productos. Es decir, cuando vos trabajas con más de un producto, tendrás que ver la forma de o apropiar los costos fijos o de asignar una P promedio. ¿Qué tan mal está si, por ejemplo, yo tengo un producto estrella, como vos decís, que hace 50%, yo calculo que ese producto solo te alcanza para solventar todos los costos fijos que tenés? Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que vos ahí no estás midiendo. O sea, vos ahí estás diciendo, ok, mirá, con este producto estrella, o si querés más que estrella, sería un producto vaca, quizás. O sea, ¿alguien estudió vaca, perro, estrella, ¿sí? Bueno. Generalmente vos con un producto vaca, esto es marketing, que lo ves en comercialización, perdón. Con el producto vaca es, por ejemplo, en el caso de la Serenísima la leche, aunque es casi obvia la comparación. ¿Por qué se llama producto vaca? Porque vos ya invertiste lo suficiente para que el mercado conozca ese producto y no tenés que hacer nuevas inversiones en el lanzamiento de ese producto. Entonces se dice que vos lo empezás a ordeñar a ese producto, por eso se lo llama vaca. Pero el problema es que vos no estás midiendo el impacto en la cantidad total porque los costos fijos se van a incrementar tal vez más por los otros productos que por ese producto vaca. Por ejemplo, gastos de publicidad, por ejemplo, mucha inversión en investigación y desarrollo. Entonces ahí no sería tan apropiado hacerlo con un solo producto. Eso está bueno verlo cuando sos fabricante del producto. Ninguna duda, ¿eh? Yo, en la empresa donde estoy, fabricamos todos los productos que hacemos. No, todos no, pero buena parte de los productos que comercializamos. Trabajé mucho con intangibles, ¿sí? Lo que era la música digital. Trabajé mucho con eso cuando fui gerente de una empresa discográfica. Digo, realmente vos ahí es más difícil todavía poder evaluar, porque cómo medís la capacidad, bueno, ahí eso, el punto de equilibrio es mucho más difícil de calcular. ¿Ok? Pero de alguna forma vos tenés que apropiar los costos fijos por producto, porque si lo haces con un solo producto, puede ser que no te dé buenas conclusiones. Ahora sí es importante hacer este análisis. Y muchas veces lo haces cuando vos lanzás un producto. Yo lo hago todo el tiempo cuando lanzo un producto. ¿Cuánto tenemos que vender para que la empresa no pierda plata? Tenés que vender tantas unidades. ¿Cómo lo medís? En función de la contribución marginal unitaria y cuánta guita tenés que poner de entrada para poder hacer el lote de producto para poder lanzarlo. Bueno, tenés que vender el 70% de los productos. ¿Qué haces? Llamás a todos los vendedores, hay que vender el 70%, hay que vender tanta cantidad, se asignan presupuestos de ventas y ahí es donde vos empezás a traquear. Por eso es muy importante entender cómo es el punto de equilibrio. No necesariamente es para toda la empresa, puede ser para toda la empresa, puede ser para un producto, puede ser para una línea, puede ser para una sucursal, puede ser para lo que ustedes quieran. Les cuento un ejemplo. Una vez íbamos a un comité de créditos en el banco donde yo laburaba, iba con el gerente de área de créditos del banco, íbamos y dijo, la reunión la tenemos en zona, no importa. Yo fui gerente de esa sucursal y a los 3 meses habíamos alcanzado el equilibrio operativo. Me dijo todo, todo lo que me quería decir. Yo obviamente ya daba clases, yo entendía perfectamente lo que me estaba hablando. ¿Qué me estaba diciendo? Que al tercer mes de estar instalada la sucursal, lo que estaba ingresando por los clientes alcanzaba por lo menos para cubrir sus costos. Si hubiera tardado más, probablemente no hubiera llegado a gerente de área. Quizás lo hubieran rajado, quizás se hubiera estado pululando, dando vueltas como gerente. Alguien dijo, che, este muchacho vale
Ese muchacho ya no era un muchacho, ya era una persona bastante grande, muy reconocida en el ambiente bancario, pero había alcanzado el equilibrio a los 3 meses, es decir, había logrado vender lo suficiente para cubrir sus costos fijos. ¿Alguien trabaja como comercial? ¿No? Bueno, yo sé que algunos sí, porque tienen sus propios emprendimientos, pero créanme que vos trabajás con presupuestos. Siempre trabajas con presupuestos y asignás los presupuestos. Si no trabajás en el área comercial, los asignás de alguna forma, porque si no alcanzás el equilibrio, no van a estar. ¿Dudas? Bueno, esto tiene alguna complejidad mayor, porque en realidad los costos fijos no son tan fijos. Los costos fijos varían en función del volumen de ventas. Llega un momento que los costos fijos que vos tenés no te alcanzan, entonces tienes que hacer nuevas inversiones en costos fijos. Por ejemplo, en una ampliación de planta. Con lo cual, los costos fijos... perdón, hay algo que me olvidé mostrarles. Gráficamente, esta es la curva de ingresos. Donde esta curva de ingresos va a ser P por Q. Esta es la curva de costo variable. Donde el costo variable va a ser Q por B. Esto es P por Q. Donde acá tenés la plata y acá tenés la cantidad. A mayor cantidad vendida, multiplicado por el precio, mayor va a ser la cantidad de ingreso. Los costos fijos, en principio no importa dónde te muevas, son fijos. Esto es ideal hacerlo con más de un color. Las chicas pueden aprovechar que traen cartucheras con 400 tipos de lapiceras. Los chicos, fíjense cómo hacen. ¿Ok? La curva de costos totales tiene la misma pendiente que la de costos variables, pero parten de los costos fijos. Y el punto donde se cruzan los ingresos con los egresos, este punto es la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa si el precio aumenta? Si yo puedo aumentar los precios de mi producto. Si yo puedo aumentar el precio, la contribución marginal unitaria crece. Me tengo que esforzar menos para cubrir los costos fijos. Mi cantidad de equilibrio baja. O de nuevo, si sube el precio, la contribución marginal unitaria sube. Tengo que esforzarme menos para alcanzar los costos fijos. O sea, mi cantidad de equilibrio baja. Ese es el escenario ideal. ¿Qué pasa gráficamente? La curva de ingresos pasa a tener mayor pendiente. La pendiente de la curva de ingresos la da el precio. Mayor es el precio, mayor es la pendiente. Menor es el precio, menor es la pendiente. Si la pendiente de la curva crece, la cantidad de equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Yo después les paso una gráfica de esto. Créanme que después se los paso. Entendámoslo, yo después les paso la gráfica. También les prometí otra cosa, pero bueno. Ok. Tengo esa tendencia, él puede ratificar que suelo hacerlo. Prometo y después. Pero no, voy a terminar cumpliendo. Realmente voy a terminar cumpliendo porque esta presentación la tengo armada encima. Cuando los costos variables suben, pasa lo mismo con la pendiente, pero de la curva de costos. Sube la pendiente de la curva de costos. Ahora, a diferencia de la curva de ingresos, una suba en la pendiente de la curva de costos hace que la cantidad de equilibrio se desplace hacia la derecha. ¿Y eso por qué? Porque si suben los costos variables, la contribución marginal se reduce. Tengo que esforzarme más en vender. ¿Vamos bien, chicos? ¿Y qué pasa si suben los costos fijos? Bueno, si suben los costos fijos, la curva de costos totales se desplaza hacia arriba. La pendiente no cambia, pero sube la curva de costos totales. La cantidad de equilibrio se desplaza hacia la derecha. Tengo una contribución marginal determinada. Si suben los costos fijos, tengo que vender más para cubrir los costos.
¿Qué pasó ahí? Una suba de los costos fijos elevó la cantidad de equilibrio. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si se combinan las tres? Ahí empieza el quilombo. Perdón, tachen, pongan otra palabra. Ahí empieza el lío. Ahí es donde empezás a entender qué pasa con la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa con la cantidad real de ventas? ¿Cuánto del aumento de costos podés trasladar a precios? Porque a veces podés decir, che, mirá, si me suben los costos un 10%, yo puedo trasladar a precio ese 10% y quedó hecho la cantidad de equilibrio. Pero ese traslado de costos, de aumento de costos al precio de venta, hace que la cantidad de equilibrio se mantenga. Pero ¿qué puede pasar con la cantidad real? Que baje. Si a mí me aumenta mucho el precio de los marcadores, es probable que escriba hasta que no escriba. Si el precio de los marcadores no aumenta y mi sueldo aumenta más, es probable que yo compre más marcadores. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando el fabricante de marcadores no traslada todos los aumentos a precios. Pero si no traslada todos los aumentos a precios, ¿qué pasa con la cantidad de equilibrio? Sube. ¿Por qué puede subir? Eso es una decisión que vos a veces tomás. Decidís aumentar tu cantidad de equilibrio para no perder ventas reales. Y ahí trabajarás con un margen más chico, pero con un volumen mayor. Y ahí es donde entra a jugar esto que diríamos del robot. Clase intensa la de hoy, ¿no? Bueno, dos consejos. Primero, váyanse de acá, refresquen su cabeza. No se dediquen a estudiar biología hasta el viernes al menos. El viernes, cuando empecemos a juntar conceptos, tal vez nos demos cuenta que aparecen dudas, van a aparecer un montón de dudas, pero las vamos a ir aprendiendo a limpiar esas dudas. Créanme que este tema es muy interesante, entendiendo esto, qué es lo que pasa dentro de una empresa. Yo he visto la ficha del mundo a ustedes, creo que hay algunos que no me la mandaron, si hay alguno que no me la mandó, mándenla, está bien que me la manden, no importa si están fuera de tiempo. Hay una ficha en el grupo de Facebook, no sé si la vieron, si no la vieron, búsquenla. Pero a mí me sirve para ver de qué laburan, a qué se dedican, en qué empresas, en qué cargos, en qué sector están y demás. Y cuánto les falta para recibirse, qué materias están estudiando. Pero más allá de lo que a mí me interesa, sé que hay algunos de ustedes que no trabajan en este momento. Igual no importa, en algún momento o van a trabajar o van a emprender su propio negocio o van a vivir de otra cosa. Pero digo, siempre está bueno entender esta parte, porque esto es lo que mueve la economía de cualquier país, es lo que mueve la economía de cualquier empresa y es lo que mueve nuestra economía. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Creo que el resultado del estado del flujo efectivo de la tabla lo subió. ¿De? No, no lo subí. Se lo subo esta semana. Y no prometo nota, ¿ok? Dale. Yo me mandaba una duda, pero fuera de después una duda sobre el tema del impuesto a la ganancia. ¿Me lo mandaste esa duda? Me la comí. La verdad que no la vi. Retirala, sí, dale. Chicos, buena semana. Nos vemos el viernes.